Sean bienvenidas y bienvenidos. Continuamos con el curso de extensionista del programa Transferencia Tecnológica en Adaptación al Cambio Climático para áreas vulnerables de las regiones de los ríos y los lagos. En este video del módulo 2 comenzamos con el tópico 2 que lleva por nombre Principios de Hidráulica y Cálculos Hidráulicos. En este video abordaremos el tema Principios de Hidráulica en tuberías. Flujo de fluidos en conductos cerrados. Sabemos que la cantidad de un fluido que fluye por un sistema cerrado por una unidad de tiempo se puede expresar como una tasa volumétrica. Esta tasa volumétrica corresponde a un caudal. Este caudal es obtenido al multiplicar, ¿cierto? O al considerar el área de la sección conductora, expresado en metros cuadrados, y también la velocidad del flujo promedio, expresado en metros por segundo. Al multiplicar estos factores, obtenemos un volumen que deriva, ¿cierto?, de la multiplicación de estos metros cuadrados por el metro. Entonces obtenemos metros cúbicos. Y una unidad de tiempo, que serían los segundos que salen de la velocidad. Entonces, por tratarse de un sistema cerrado, que sería la conducción de agua en una tubería, por continuidad tenemos que el caudal en un punto inicial, punto 1, va a ser igual al caudal que hay en un punto número 2 o en una posición número 2. Es decir, el caudal que pasa a través de la tubería se mantiene constante. Considerando lo anterior, entonces tenemos que el caudal se va a mantener constante en su cantidad. Por ejemplo, si tuviésemos un sistema de distribución de tuberías, ¿cierto?, que tiene una tubería matriz y luego una derivación en tres partes, al tener un caudal inicial, ese caudal se va a dividir en tres partes también. O sea, si fuese este caudal 3 litros por segundo, litros, unidad de volumen, segundo, unidad de tiempo, como lo vimos anteriormente, para expresar la unidad de caudal, el caudal se dividiría en tres, es decir, existiría 1 litro por segundo en cada uno de estos conductos. Aquí podemos ver las unidades más utilizadas en hidráulica de tubería para expresar la unidad de presión. Entonces, como vemos acá, por ejemplo, una atmósfera corresponde a 1,01 bar. Y un bar corresponde a 10 metros de columna de agua. Esas son las equivalencias de presión. Además, también podemos observar que un bar corresponde a 100 kilopascales. Les menciono esto porque normalmente en los sistemas de riego se utilizan los manómetros, que son aparatos, ¿cierto?, con un tipo reloj para poder medir la presión en los conductos cerrados de agua. Entonces, la unidad de medida que entregan los manómetros normalmente están expresadas en bares y en kilopascales. Entonces, en lo que viene para adelante, tenemos que tener en consideración estas unidades de medida y su correspondiente transformación. La hidráulica de tuberías se basa principalmente en lo que corresponde a la conservación de la energía. Entonces, brevemente veremos y analizaremos un ejemplo
¿cierto? Para poder entender cómo se aplica esto a la hidráulica de tubería. De esa forma, entender eh, lo que viene para adelante que tiene que ver con los cálculos hidráulicos. Entonces, todo lo de hidráulica de tubería se basa, ¿ya?, en la primera ley de la termodinámica, donde eh, se dice que la energía se mantiene constante, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces esto es aplicable a una tubería, por ejemplo, donde, como lo vimos anteriormente, el caudal, ¿cierto?, se mantiene constante, pero además la energía que, que está contenida en esta unidad o este volumen de agua también se mantiene constante. Y no se crea ni se destruye, como dice esta ley, solo se transforma. Un ejemplo práctico de lo que acabo de mencionar, que se muestra en la siguiente figura. Bien, entonces esta figura representa una tubería, ¿ya?, que tiene un cambio de sección, o sea, un aumento de diámetro, y em, se analizan dos puntos, bien, el punto uno y el punto 2. Entonces, esta ecuación que está aquí, no se mareen con la ecuación, esto no se lo tienen que aprender de memoria, bien, es solo para que entiendan. Esta ecuación describe la conservación de energía dentro de una tubería, ¿ok? Entonces, esta primera parte de la ecuación, hasta el signo igual, representa al punto uno, y esta segunda parte de la ecuación representa a este punto número 2. Entonces, este primer término representa la energía de presión, ¿ok? Entonces, hay una presión determinada en el punto uno y una presión determinada en el punto 2. El segundo término que describe esta ecuación es la energía cinética o la velocidad del agua en la que se mueve en la tubería. Entonces, está representado en esta parte de la ecuación, este término de acá. Bien. Y el tercer componente de energía es la energía potencial, que, que es básicamente la posición, la elevación a la que se encuentra eh, cada uno de los puntos. Bien. Entonces tenemos en el punto uno una presión determinada, una velocidad y una posición, que es una elevación respecto a un plano de referencia. Y en el punto 2 lo mismo, tenemos una presión en el punto 2, una velocidad en el punto 2 y una posición, que es una altura o una elevación respecto a un plano de referencia. De esta forma, la sumatoria de estos tres términos, bien, tanto la presión, la velocidad, la posición, en cada uno de los puntos debiese ser igual. Bien, entonces hay una igualdad en los dos puntos que hemos estado analizando. Ya, con esto se cumple, ¿cierto? Se cumple este principio de la conservación de la energía. Ahora, para profundizar un poquitito más, eh, veremos muy brevemente, e insisto, no se confundan ni se asusten con las ecuaciones, veremos el principio de Bernoulli. Este puede derivarse, ¿sí?, del principio de conservación de energía. Esto indica que en un flujo constante, la suma de todas las formas de energía en un fluido a lo largo de una línea de flujo es la misma en todos los puntos de esa línea, que fue lo que conversamos recientemente, de estos tres componentes de la energía, que es la presión, la velocidad y la elevación.
Entonces, la ecuación de Bernoulli, que es la que vimos anteriormente, que es la que está acá, ¿sí? Describe el comportamiento de un líquido moviéndose a lo largo de una línea corriente, ¿sí? Una tubería. Esta ecuación fue expuesta por Daniel Bernoulli y expresa que en un fluido ideal, en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de todo su recorrido. Es decir, la energía que está en esta posición es la misma que la que está en esta posición. Solo varían los componentes. Entonces, para este ejemplo, los componentes es la posición, ¿cierto? Que es una altura. Aquí en este caso es 1,2 metros, que sería desde ese punto, que es el medio de la tubería, hasta el nivel de referencia. Una velocidad que corresponde a 5 metros por segundo y a una presión que corresponden a 3 atmósferas. Eso en el punto 1. Y en el punto 2 tenemos una altura h, ¿cierto? Que son 3,1 metros. Y tenemos de incógnita la velocidad y la presión. De esta forma, eh, con esta conservación de energía, con esta igualdad de la ecuación que describe la energía en un conducto cerrado, ¿cierto? Donde se mueve un líquido, podemos obtener estas dos incógnitas. Bien, entonces sabemos que el caudal es constante en ambos puntos, por lo tanto, y como lo digo anteriormente, el caudal es igual al área por la velocidad. Entonces, al hacer esta igualdad, se puede despejar la velocidad. ¿Sí? Entonces, en el punto 1 la velocidad es 5 metros por segundo y en el punto 2 la velocidad va a ser 20 metros por segundo. Por otro lado, la presión, que es nuestra segunda incógnita, ¿sí? La, reemplazando todos los términos en la igualdad y despejando esto, se obtiene que la presión en el punto 2 es de 0,97 atmósferas. Entonces, si se fijan que en un circuito cerrado, en una tubería cerrada, si yo disminuyo el diámetro, la velocidad va a aumentar y la presión va a disminuir. Y también, como sabíamos, la altura, la posición también cambia. Entonces, si se fijan, la energía va a ser la misma, hay una igualdad en la energía, sin embargo, los componentes son los que varían. Entonces, con esto podemos, em, se logra explicar, ¿ya? El término que conocemos como pérdidas de carga. Las pérdidas de carga en una tubería corresponde a la pérdida de energía que se puede medir por un diferencial de presión. Es decir, si yo en una tubería, en el inicio de esta, tengo una presión, por ejemplo, de 1 bar, en el fin de la tubería ya no voy a tener 1 bar. ¿Por qué? Porque hay una transformación de energía a lo largo de la tubería que se traduce en esta pérdida de carga, en este diferencial de presión. Hay una disminución de la presión si se considera una tubería, ¿cierto?, en un terreno plano. Entonces, esta pérdida de carga siempre existe, va a variar según el material conductor, ¿ya? Va a variar según el largo, según el diámetro y según la rugosidad del material. Y se sabe que a caudal y velocidad constante, la pérdida de carga no es influida por la presión. Entonces, como vimos en el primer esquema que les mostré, tenemos la misma situación que analizamos con el caudal.
Entonces, pero este diagrama explica lo que es la distribución de la presión en un sistema de una red de tuberías. ¿Ya? Entonces, tenemos una presión inicial, ¿ya? Y si se fijan, aquí la presión no se divide en tres. No es que si aquí existen tres bares, va a haber un bar en cada una de las tuberías. Si hay aquí tres bares, en estos tres puntos también van a haber tres bares, idealmente, ¿cierto? Pero sabemos que existen pérdidas de carga. Entonces, en cada uno de los puntos van a existir los tres bares. Sin embargo, hay que descontarle las pérdidas de carga que se producen a lo largo, ¿cierto?, de todo el recorrido. Entonces, explica esto, la pérdida de carga en una red de tuberías, ¿sí? Y por qué es importante considerar estas pérdidas de carga para los cálculos y selección de equipos de bombeo. Bueno, con esto damos por terminado este primer video del tópico 2. Los invito a seguir viendo los siguientes videos para poder seguir analizando estos principios, ¿cierto?, que nos van a conducir a un correcto diseño de sistemas de riego.